literario, Julián Guanay tiene dos principales producciones. La primera de ellas es El Retoño, una novela corta publicada en el año de 1950 por Ediciones Siglo, que cuenta la historia de Juanito Rumi, un niño huérfano de 11 años que decide fugarse de su hogar en pleno corazón del Valle del Mantaro para seguir la ilusión de un futuro mejor en la capital. De esta manera, el autor dejaba atrás los escenarios agrarios andinos para mostrarnos a través de la mirada de este niño las contradicciones y desigualdades existentes en las pujantes urbes provincianas metalúrgicas y mineras, así como los abusos cometidos en las haciendas costeñas algodoneras. Y es que la lucha por la supervivencia de Juanito Rumi lo llevará a ejercer diversos oficios, llegando a ser cargador de maletas en Loroya, payaquero y capachero en las minas de Morococha e incluso pañador de algodón en la hacienda de Montes Claro, viviendo en carne propia las vicisitudes que tanto niños como adultos tenían que pasar en los esfuerzos por ganarse una vida diaria. Desde su publicación, El Retoño ha tenido un total de 4 reediciones hechas en el Perú. Posee además una edición en ruso realizada por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el año de 1965 de la mano de su Casa del Libro Infantil, la misma que incluyó al Retoño dentro del programa de educación primaria de dicho país. Del mismo modo, existe una edición española realizada por Ediciones de la Torre en el año de 1989. Para autores como Washington Delgado, El Retoño es una de las historias más tiernas y entrañables de la literatura peruana. Es considerada además como la primera y única novela infantil proletaria del Perú. Por su parte, Mirko Lauer resaltará del Retoño el tratamiento que Julián Guanay le da a la migración como un proceso interno, mientras que David Elis Salazar resalta la representación del complejo mundo y universo minero en las cuales se dan los diversos discursos de Socavón. La segunda obra literaria importante de Julián Guanay es Suburbios, un libro de cuentos publicado en el año de 1968 que reúne un total de 12 relatos escritos por el autor en las décadas previas, muchas de las cuales además fueron publicadas en diversas revistas y periódicos. Un caso a resaltar es el del relato Dos Maestros, que ganaría el premio del concurso realizado por el periódico La Crónica en el año de 1956. Desde el título, Suburbios marca el lugar de enunciación desde el cual el autor pretende narrar las historias de aquellos que viven en los márgenes de la ciudad, cuyos problemas y luchas por mucho tiempo fueron invisibilizadas por parte de nuestras letras. Otro punto a resaltar de este libro es que posee relatos como Champi y Añoranza que parecen establecer una relación de intertextualidad con El Retoño, dándonos a conocer qué es lo que pudo haber pasado a su protagonista luego del arribo a la ciudad de Lima, o cómo fue su regreso ya anciano al Valle del Mantaro. Al igual que en El Retoño, la infancia vuelve a tener un rol fundamental dentro de los relatos de Suburbios, ya sea mostrando las condiciones de supervivencia de aquellos niños abandonados que viven dentro de la ciudad de Lima, así como la situación de aquellos hijos de los dirigentes sindicales que por el solo hecho de serlo son además víctimas inocentes de los abusos y el encarcelamiento que estos sufren. Y es que Julián Guanay utilizará su experiencia como dirigente sindical, así como su paso por la prisión, para dotar de verosimilitud a sus relatos, representando vívidamente protestas sociales por la reivindicación de derechos laborales, la persecución política de líderes sindicales e incluso las condiciones carcelarias a los que estos eran sometidos. Será justamente uno de estos relatos, El Negro Perico, el que abre a Julián Guanay las puertas a nuestro canon literario al ser incluido por Alberto Escobar en su antología sobre la narración en el Perú, publicada en el año de 1956. Este relato además es resaltado por los estudios sobre la representación del sujeto afrodescendiente, justamente por mostrarnos a un personaje que deja de tener un rol tangencial y se hace del uso de la palabra en su rol de dirigente sindical. La revista Narración, dirigida por Oswaldo Reynoso, resaltaría del Retoño y de los relatos de Julián Guanay una estructura simple pero sólida, con una prosa natural limpia, que no llegaba a facilismos ni a la popularización de la literatura, siguiendo siempre la senda marcada por Máximo Gorki.
A pesar de lo anterior, debemos señalar que no toda la crítica literaria de la época recepcionó de manera positiva la obra de Julián Guanay. Esto queda en evidencia a través de diversos trabajos que nos muestran los problemas que ésta tuvo que pasar para ser incorporada dentro del canon literario, hecho que respondería en parte a la labor sindical de Julián Guanay, así como a su militancia de izquierda, que llevó a algunos críticos a considerar a su obra como relatos con fines políticos o incluso armas de combate ideológico, otorgándoles un valor marginal o incluso excluyéndolas de diversas antologías realizadas en la época. Todo esto dentro de un contexto de marcada censura y persecución a sectores de izquierda que llevaron incluso a convertir a la obra de Julián Guanay en pruebas del delito para poder llevarlo preso. Son estudios recientes los que han empezado a revalorar la obra de Julián Guanay, y es que se hace necesario volver a abordarla sin los prejuicios de las vendas ideológicas de la Guerra Fría y de nuestra historia nacional. Todo ello con la finalidad de poder otorgarle el lugar que les corresponde dentro de la historia de la literatura peruana. En ese sentido, los invitamos a releer El Retoño y Suburbios y conocer un poco más de nuestras letras regionales. Muchas gracias.